Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con este curso de filosofía. Bien. Entonces, lecturas, salón 32. Muy bien. Semana 10, a mitad del siglo. Bien. Buenas tardes, Jordán. Buenas tardes, Mariel. Buenas tardes, Valeria, Daniel y por extensión, estimados alumnos. Del presente aula. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, jóvenes, la semana pasada vimos la epistemología, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vimos que la epistemología es la disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas relativos a la ciencia, ¿correcto? Sí. Y dijimos que la ciencia es un conjunto de conocimientos verificados, fundamentados y ordenados sobre la realidad. Tiene que ser objetivo, tiene que ser selectivo, no se trata de saber de todo, sino de una parte de la realidad, de los seres vivos. Y si quiero saber de los cuerpos celestes, pues ahí está la astrología o la astronomía, ¿correcto? Entonces, dijimos que también debe ser fundamentado, no se trata de defender algo, no se trata de creer, ¿no? Sino se trata de fundamentarse empírica o argumentativamente, ¿sí? Muy bien. Luego vimos la clasificación de las ciencias. Por ejemplo, ¿la biología es una ciencia fáctica o una ciencia formal? ¿Formal? ¿Seguro, señor Gianmarco? La biología es fáctica porque yo veo los seres vivos, ¿correcto? La biología es, ojo con eso, fáctica. Claro, cuando yo entiendo, por ejemplo, las únicas ciencias formales, Gianmarco, son la lógica y la matemática. Yo no veo un número 2, pero sí veo, ¿correcto? Digamos, un ser vivo. ¿Estamos? Ahora, 4 funciones de la ciencia. DEPA, describir, explicar, predecir, aplicar. Por citar un caso. Perdón. Hoy día tosí, jóvenes, en la panadería y vi miradas, todos, ¿no? Como 10. Me sentí mal, ¿no? Una tos en este contexto es algo difícil, ¿no? Muy bien, les decía que hay 4 funciones de la ciencia: describir, explicar, predecir y aplicar. Por ejemplo, si yo digo que el terremoto tuvo una magnitud de 6,1 en la escala de Richter, ¿qué función de la ciencia es esa? Describir. Y si leo que la verruga peruana es producida por la picadura de la manta blanca, no con la causa, por la explicar, ¿correcto? ¿No? Y si digo que habrá una recesión, habrá una inflación en el mundo leve por el conflicto entre Ucrania y Rusia, predecir. Y si digo que vamos a inventar un iPhone que pueda acompañar a las personas que se sienten solas ahora, les pueda dar consejos sobre la vida, aplicación. Muy bien. Y justamente sabiendo esto,
Hay ciencias puras que describen, explican y predicen, la biología, y ciencias aplicadas que aplican ese conocimiento. Todas las ingenierías son aplicadas. Pasos del método científico. Problema, hecho que amerita explicación. Frente al problema tenemos una respuesta tentativa, hipótesis. Cuando esta pasa a la prueba de fuego, contrastación, se convierte en una ley. Una teoría es un conjunto de leyes. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vayamos con la clase del día de hoy. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí, no, no sé. Y dicen, jóvenes amantes del saber y de las series de Netflix, sobre todo. Sí, ya, muy bien. A ver, jóvenes. Problemas epistemológicos contemporáneos. El primero que vamos a ver dónde estoy, es el problema de la demarcación. ¿Qué es demarcar? A ver, vamos a poner acá demarcación. Demarcar, o sea, demarcar es establecer los límites de algo que es ciencia y algo que no es ciencia, ¿no? Demarcar, establecer los límites de la ciencia y pseudociencia. ¿Correcto? Por ejemplo, jóvenes, ¿la química es una ciencia o una pseudociencia? Una ciencia. Bien. La astrología. Los sagitarios son vengativos, ¿no? Pseudo. La palabra pseudo es, digamos, aparente, falaz, ¿no? ¿Cómo está tu novia? ¿Cuál novia? Esa es una pseudo relación, dice, ¿no? Peleamos, terminamos, volvemos, que no, que sí. Entonces, ¿no? Pseudo, ¿no? Un pseudo filósofo, un sofista, por ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ustedes jóvenes, en su cabecita, tienen un criterio. A ver, ¿por qué dicen que la química es una ciencia? ¿Cuál es su criterio? Por el estudio, se basa en hechos reales, ya, muy bien. Por ejemplo, ya, ese es su criterio de demarcación. Entonces, lo que se discutió, estimados jóvenes, a comienzos del siglo XX, era cuál era el criterio de demarcación. ¿Qué hace que algo sea ciencia y no ciencia? Y lo que propuso el Círculo de Viena es la verificación. ¿Cómo se sabe que la química es una ciencia? Bueno, porque los enunciados, por ejemplo, de la dilatación, todos los metales se dilatan. Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 1000 se dilata, por lo tanto, todos los metales se dilatan. ¿Correcto? Miren, acá tienen, ¿no? Los llamados neopositivistas. El Círculo de Viena es el neopositivismo. ¿Quién fue el fundador del positivismo? Comte. ¿Qué era el positivismo? Estadio teológico, metafísico y positivo. Es decir, estimados jóvenes, el positivismo es aquel modelo de saber que defiende a la ciencia como mejor saber, o aquella filosofía que defiende a la ciencia como mejor saber, y critica a la metafísica. Por ejemplo, para Platón, ¿cuál era la esencia de esta botella de agua San Mateo? Agua San Mateo, ya.
la idea de botella. Muy bien. Una pregunta, Brian. ¿Usted puede verificar que existe el mundo de las ideas? Porque las ideas están en un mundo. ¿Eso se puede verificar empíricamente? Entonces, Platón no es un científico, ¿no? La ciencia, Newton, la física. Pero la metafísica, no, pues. Dios es bueno, con el respeto de los cristianos en ese salón. ¿Eso se puede verificar? ¿Ven? No se puede verificar. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, entonces, ¿no? Dice, afirmaron la verificación como criterio demarcatorio. Es decir, una teoría científica sí puede ser verificada. Aquellas teorías que no pueden ser verificadas no son científicas, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué problema detectan en el razonamiento? Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 3 se dilata. Todos los metales se dilatan. ¿Encuentran algún problema? Así es, Brian. Además, si le sumamos eso a lo que vimos en la semana 6, ¿los razonamientos inductivos son necesarios o probables? Probables, ¿correcto? Por ejemplo, una chica que dice lo siguiente, ¿no? Pensemos, una chica que estuvo en la pre en el año 2009 y conoció a un chico, estuvo con él y este chico le engañó. Entonces dice, profesor, yo no voy a tener chico en el mundo preuniversitario porque me sentí muy mal, me fue mal en tal examen, tuve que hacer otro ciclo y ahí sí ingresé, ¿no? En la universidad, en primer año, conoce a una persona, segunda experiencia amorosa, y este chico también le engaña. Cuando está ya en el mundo laboral, tiene una cuarta experiencia amorosa y este, digamos, tercer chico, digamos, para seguir el ejemplo, le engaña, ¿no? Le engaña también. Entonces, ella a mi edad dice, Eleazar, yo he llegado a la conclusión que todos los varones son infieles. Cuando ella dice que todos los varones son infieles, ¿me está diciendo infiel a mí? La pregunta que siempre me hago es, ¿cómo lo sabe? Mentira. O sea, me está ofendiendo, ¿no? Me está ofendiendo. ¿Cómo es posible? Si recién me conoce y de pronto está diciendo que todos los hombres, le está diciendo a Gianmarco que es infiel, a Miguel, a Jordan, a Brian, a Robinson. ¿Les está diciendo que son infieles a ellos también o no? Cuando dice que todos son infieles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así es, ¿no? Les está diciendo, o se está diciendo todos, ¿correcto? Entonces, claro, está generalizando, ¿correcto? Está generalizando. Tilde la A, Robinson, será, tilde la A, ¿no? Entonces, digamos, sí, pues, ¿no? Pero esta chica, claro, porque conoce un par de personas y ella dice todos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que en lógica popperiana vamos a criticar. Miren, este científico verifica que uno, dos y mil, pero salta el todos. Él no está verificando que todos los metales se dilaten, ¿correcto? Él está verificando que uno, dos, hasta mil se verifican, ¿correcto? Pero no que todo metal se dilate. Entonces, si no puedes verificar que todos los metales se dilatan, si aplicamos el criterio del círculo de Viena, la química no es una ciencia, porque la química no verifica el universal todos, verifica los individuos particulares y de ahí parte y da un salto problemático, claro está, a un enunciado universal. ¿Correcto? ¿No? Entonces, digamos, ese es el problema. Es más, esta chica me podría decir, Eleazar,
Yo tengo muchas amigas y con todas las personas que he conversado me han dicho que sus chicos en algún momento las han engañado, ¿no? ¿Y por qué siguen con ellos? Porque también se vengaron. Pensemos lo que me diga eso, ¿no? Bueno, es más, hay una encuesta que reconocen todos los limeños varones que alguna vez han engañado a una chica. Así que todos los varones son infieles. Jóvenes, ¿los limeños son todos los seres humanos o todos los varones? Encuesta, todos los peruanos, ¿no? Digamos, reconocen que han engañado alguna vez a alguien. ¿Los peruanos son todos los varones del mundo? No. Todos los latinoamericanos, no son todos los varones, están los asiáticos, los europeos, ¿correcto? Es más, cuando dices todos, hablas de los pasados y de los que vendrán. O sea, cuidado con decir todos. Bueno, los varones también generalizan, ¿no? Yo he escuchado que dicen algo así como que todas las mujeres son manipuladoras, ¿no? Son manipuladoras. Siempre te quieren manipular con una u otra cosa, ¿no? Y lloran para que uno no, digamos. Entonces, ¿y por qué? No, porque mi primera chica, digamos, ¿no? Yo quería terminar con ella y decía que se iba a poner muy triste. La segunda, no sé, me manipulaba porque, digamos, yo quería viajar al extranjero y su familia estaba en el extranjero y siempre me decía, entonces, todas, pero claro, conocido una, dos y tres y creen que todas son así. En realidad yo creo que el ser humano es manipulador en general, ¿no? Es como que algo que, ¿no? Pero no creo que es algo propio, ¿no? Y en general también se dice que los primates jóvenes, ¿no? Hay experimento con ellos. Es muy difícil la monogamia, ¿no? En nuestra especie. Claro que la cultura puede dominar eso, de hecho que sí, pero digamos, es como que biológicamente, ¿no? Digamos, ¿no? Inclinamos la balanza a la, digamos, poligamia, ¿no? Muy bien, por eso hay tantas infidelidades, ¿no? Por eso, ¿no? Digamos, ¿no? Si no, nadie sería infiel, pues, ¿no? Pero hay tantas infidelidades en Hollywood, en el Perú, que el arquero de la selección y lo que, lo que fuese, ¿correcto? Muy bien. Entonces, Popper dice que enunciados universales como los todos no se pueden verificar, ¿correcto? No es correcto desde la lógica partir de enunciados particulares y arribar a enunciados universales. Conoce tres chicos, dicen todos los chicos. Es decir, así se experimente con 1.000.000 de metales, de ellos no se sigue todos los metales se dilatan. Seguimos. Enunciados universales, digamos, no se pueden verificar, aunque sí se pueden falsear. ¿Qué es falsear? Encontrar un contraejemplo. Claro, si les viene un examen de admisión frente al enunciado todos los metales se dilatan, ¿qué recomendaría el Círculo de Viena? Verificar, encontrar un metal más que se dilate, el 1001. En cambio, Popper te diría, encuentra un contraejemplo. Es decir, lo que debes hacer es buscar un metal que no se dilate, ¿correcto? ¿No? Buscar un metal que no se dilate, ¿no? Entonces, algo es científico cuando en principio se puede falsear. ¿Qué le recomendaría Karl Popper a esa chica que dice que todos los varones son infieles? Que busque uno que sea fiel, ¿no? Que busque un fiel. Entonces, resuenan los tambores. El momento ha llegado. Luces, cámara y acción, ¿no? Diga presente. Solamente un chico ese no tiene que decir profesor, yo soy fiel. Solamente uno, ¿no? A ver, ¿quién? Nadie. Chicos, por favor, representen al género. Ahí está. Miguel Ángel, presente. Hans, presente. Ellos son el contraejemplo popperiano,
Así que ya saben las chicas del salón, ¿no? Cuando quieran producto de la ira y de la desazón de una ruptura amorosa, decir que todos los hombres son algo, recuerden a Miguel Ángel y a Hans, ¿no? Ellos, ahora Hans dice y se ríe, ¿no? O sea, ¿es cierto lo que dice usted o no? Hans, ¿no? De pronto hay como que una risa, ¿no? Recuerdo que, digamos, un alumno, ¿no? En San Marcos, cuando comentábamos este ejemplo, ya con lecturas y más, ¿no? Dijo, pues profesor, yo soy fiel, pero tengo que hacer una confesión, dice. Nunca he tenido pareja, profesor, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ver si es fiel, pues jóvenes, ¿no? Si nunca ha tenido pareja, o sea, cuidado, ¿eh? O sea, es cuando, digamos, no tiene pareja y es fiel, pues, ¿no? Profe, si alguien dice P1 es imperfecto, P2, todos los humanos son imperfectos. Claro, es que en ese caso, Jordan, sí es mucho más sencillo, pues, ¿no? ¿Qué es la perfección? Que las personas tengan todas las cualidades. Perfecto es que no te falte ninguna cualidad. Eso no existe, pues. Supuestamente Dios es perfecto, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Pero en el ser humano no. Y justamente su pregunta me hace evocar una prosa pátrida de Ribeiro, muy bonita, donde Ribeiro explica por qué somos infieles. Ribeiro dice que, ¿no? A ver, el chico ideal de una chica de ese salón tiene A, B, C y D características. Lo que pasa es que en el mundo nunca vas a conocer una persona con todas las características que tiene tu chico ideal. Vas a conocer un chico que tiene AB características, el otro CD, el otro BD, el otro AC. Y por eso Ribeiro decía que uno engaña a las personas, ¿no? Porque tú amas de esa persona que sea muy inteligente, ¿no? Conversaciones densas y más. Pero de la otra persona amas que es muy cálida contigo, te quiere, te mima, te consiente, y de otra te gusta, no sé, el físico, y justamente por eso Ribeiro dice que engañamos, porque nuestra persona ideal está desperdigada por ahí. Creo que es la prosa apátrida 36, si no me equivoco, ¿no? Muy bien, entonces claro, somos imperfectos, desde luego, somos seres humanos, ya eso no quiere decir pues que seamos irrespetuosos, que mintamos, que nos burlemos de los sentimientos de otra persona, yo creo que eso es otra cuestión, ¿no? Prefiero, pero el concepto de fidelidad existe porque existe la monogamia producto del cristianismo. Si el Perú trasciende el cristianismo y permite la poligamia, la infidelidad dejaría de existir. Señor Robinson, usted me hace recordar a un amigo universitario, nichano, que decía esto que usted dice. Decía, digamos, él decía que no era infiel, porque él nunca prometía ser fiel. Entonces, me causaba razón, ¿no? Es que, claro, uno conoce tantas personas con tantas ideas que, no sé, ¿no? Claro, pues, ¿no? Sí, o sea, claro, yo nunca he traicionado a nadie, decía él. ¿Seguro? Le decíamos. No, porque yo siempre desde el comienzo le digo a una chica, tú me gustas y todo, pero te advierto, ¿eh? Yo no solamente voy a poder estar contigo, yo soy un amante de la vida, decía. Bueno, al menos yo creo, Robinson, que ese chico era sincero. Porque si yo fuera una chica y un chico me dice eso, o si una chica me dice eso a mí, yo le diría, ah, mira, me pareces interesante, pero no quiero eso, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Pero hay otros que son mentirosos, pues que prometen exclusividad y todo y andan por lo bajo engañando. Al menos ese chico, yo creo que ponía las cartas sobre la mesa. Allá tú, pues, si aceptabas eso o no, ¿no? A mí me parece más sincero. A mí me molesta bastante la hipocresía, ¿no? La hipocresía, el velarnos, el prometer cosas que no. Pero bueno, digamos, ¿no? No sé cómo hemos terminado hablando de estos temas. Yo les ponía el ejemplo de la infidelidad para que entiendan, ¿no? Un ejemplo un poco más cotidiano, ¿no? Creo que eso hace que la infidelidad deje de existir, ya que podría ser que todo hombre teniendo varias parejas, aún así tiene la opción de ser infiel a sus parejas. Es cierto, porque la poligamia, Hans, es como que tengo 3 esposas, pero de pronto engañas a tus 3 esposas, no a la esposa 1 con la esposa 3, no con la 2, sino con, digamos, que sí podría ser, ¿no, jóvenes? Continuemos, ¿no?
Claro, jóvenes, ahora nosotros estamos filosofando, ¿no? Sobre la infidelidad y más, pero pasar una infidelidad, o sea, engañar a alguien o que te engañen, es doloroso, ¿no? O sea, no es, digamos, algo fácil, ¿no? De, de procesar, ¿no? Pero bueno, es como que algo por lo cual todos pasamos, ¿no? Por eso existen esas canciones, ¿no? Que me engañó y de resentimiento y más, ¿no? Muy bien, ahora, démosle el pincelazo final a lo que dice Karl Popper. Entonces, las teorías son científicas, o sea, o sea, son científicas aquellas teorías con respecto a las cuales puede hacerse el intento de falsearlas. En cambio, no serán científicas aquellas teorías para las cuales ni siquiera se pueda pensar una situación que las refute. O sea, estimados jóvenes, ¿no? Acá tengo una Biblia, pero esta Biblia es con los comentarios de Lutero, porque un tiempo estaba investigando, ¿no? A los protestantes. Entonces, si un pastor protestante dice, en este libro no hay ninguna equivocación, ¿qué está diciendo él? ¿No? Esa persona, estimados jóvenes, está diciendo que la teología no es una ciencia. Porque la ciencia es falible. Newton se equivocó, como lo demostró Einstein. Aristóteles se equivocó, como lo demostró Galileo. Aristóteles dice que si tú soltabas dos cosas, ¿no? Soltabas dos cosas, la pesada iba a caer primero. Y Galileo demostró que no. Falible. La ciencia es falible, ¿correcto? Esto lo dice Karl Popper en una conferencia muy bonita que se llama Conjeturas y Refutaciones, ¿no? Yo la he leído, ¿no? Obviamente no he escuchado la conferencia, Popper vivió en los 40, ¿no? En esta conferencia Popper dice que las teorías científicas o la ciencia hace predicciones arriesgadas, o sea, hace predicciones tan precisas que se expone a que la realidad lo refute. Es decir, cuando se dice que el cometa Halley pasará el 15 de noviembre del año 2062, ¿y si pasa el 13 de noviembre de ese año? ¿Y si pasa el 15 de noviembre del 2061? ¿No? O sea, como hace una predicción tan precisa, se expone a que pueda falsearse, ¿correcto? En cambio, estimados jóvenes, las pseudociencias, estimados jóvenes, hacen predicciones generales, ¿correcto? Por ejemplo, jóvenes, ¿quiénes del salón son el signo Tauro? ¿No hay ningún Tauro en el salón? Bueno, yo soy Tauro, por ejemplo, jóvenes. Según los astrólogos, Tauro es el signo más fiel del zodiaco. ¿Causa gracia? Sí. No por lo que están pensando, pero sí me causa gracia, ¿no? Los astrólogos han leído, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal emperador romano fue Tauro y fue fiel, ¿no? Tal historiador, ¿no? Burckhardt, alemán, fue Tauro y fue fiel, ¿no? Tal poeta alemán del siglo XX, Rilke, fue Tauro y fue fiel. Por ende, los tauros son infieles. O perdón, fieles. Salió la verdad, salió la verdad. Entonces, digamos, estimados jóvenes, esa es una predicción que supuestamente hace. A ver, ¿quién es Géminis en el salón? Muy bien, Jordán. Donato también. Estimado Jordán y Donato, ¿ustedes saben que Géminis es el signo más infiel del zodiaco? ¿No? Es el más infiel.
Han leído varias biografías de, ¿no?, los Géminis, ¿no? A eso quería llegar. No solamente que es absurdo, Jordán, sino que, miren, vamos a poner un ejemplo para que vean que es problemático. ¿Qué pasa si un chico Tauro, ¿no?, que estudió filosofía y enseña en la pre, está con una chica Géminis? Y de pronto, el chico Tauro le engaña. O sea, él es infiel y ella más bien es fiel. Entonces uno le dice a un astrólogo eso, ¿no? Pero si ustedes decían que el Tauro es fiel y la chica Géminis es, o sea, que el Tauro es fiel y la chica Géminis es infiel, pero acá el chico Tauro le engañó a la Géminis, que fue fiel durante 5 años, ¿no? Y el Tauro, en cambio, le engañó. Entonces, los astrónomos no aceptan refutaciones. Dicen, ah, bueno, lo que pasa es que hay dos tipos de Tauros. Los que nacen los primeros 15 días, esos son los fieles. Pero los que nacen los otros 15 días, esos son los infieles. Y hay dos Géminis. Las de los primeros 15 días son las infieles. Y las de los otros 15 días son fieles. ¿Ven? No aceptan, ¿no? No aceptan. O si le dices, ya, pero ese chico Tauro nació el 2 de mayo. O sea, los primeros 15 días, ¿no? Y aún así es infiel. Ah, lo que pasa es que ese es el signo que tenemos, es el signo respecto al sol, creo, ¿no? Pero también hay un zodíaco lunar y depende si la luna ascendente. No, él nació cuando había luna llena, con razón, no luna llena, pasiones y más. Entonces, ¿se dan cuenta? Nunca van a aceptar que se equivocan. Los científicos se aceptan. Sí, me equivoqué, calculé mal, apliqué mal, no sé, no vi esta variable. La ciencia es falible. Así es, excusas, excusas, ¿correcto? Así que jóvenes, eso, ¿no? Hay personas que te preguntan, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Qué signo eres? Tauro. Ah, entonces tú debes ser una persona de una personalidad, de una fuerza de voluntad determinado, buen negociante. A mí me da risa, ¿no? Porque a mí nunca me interesa, ¿no? Digamos, materialista. Dicen que a los tauros les gusta el lujo, ¿no? Digamos, y más, ¿no? Entonces, digamos, no es así, pues. Entonces dicen cosas generales, ¿correcto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, cuidado con las pseudociencias. Y bueno, el método inductivo es lo que hemos discutido también ya, ¿no? La inducción representa el método más adecuado para el avance de las ciencias, a conocimientos o acontecimientos particulares y una generalización, ¿correcto? Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, todos los metales se dilatan, ¿correcto? ¿No? Muy bien, ahí está, ¿no? Dicen que los astrólogos leen, digamos, ¿no?, biografías, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Jóvenes, ¿se han dado cuenta que los horóscopos no predicen? Los horóscopos nos dicen qué debemos hacer, ¿no? No predicen. Te dicen, ten buen ánimo que hoy día puedes estar metido en una discusión, ¿correcto? ¿No? Incluso, si uno lee el horóscopo del día de hoy, ¿no? Del día de hoy, o sea, el horóscopo del ojo y el horóscopo del trome, ve que uno te dice, ¿no? Mantén la calma, pelear no es bueno. Y el otro te dice, no dejes de pasar cosas, es momento de que alces tu voz y te enfrentes a esa cualidad de la persona que te molesta. Entonces, ¿a quién le hago caso? Hacen cosas contrarias, ¿no? ¿Correcto? Hay estudios sobre eso, pero yo no sé por qué todo diario tiene, digamos, una sección de astrología, ¿no? Lo tiene todo diario, ¿no? Casi todo diario en el Perú, digamos. Muy bien. Luego tenemos el método hipotético deductivo. Los enunciados observacionales no son la base de las verdades científicas, o sea que todos los metales se dilatan, esa es una verdad científica, y el hecho de que un metal se dilate no es la base, sino que
se sirven como contraejemplos. ¿Por qué es científico decir que todos los metales se dilatan? Porque aún no se ha encontrado ningún metal que no se dilate. O sea, ha resistido las pruebas o los intentos de refutación. Pero eso, para nada, nos debería llevar a decir, bueno, entonces esto es una verdad absoluta. No, hasta ahora no se ha refutado. Por eso nuestras leyes son hipótesis aún no refutadas, podríamos decir. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, ¿no? Y la ciencia, entonces la ciencia es una búsqueda sin término. Y ojo, Karl Popper dice, ¿no? Volviendo a este tema, que el psicoanálisis tampoco es una ciencia. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis tampoco admite refutación, ¿no? Pensemos, jóvenes, un chico va a un psicoanalista y le dice, mira, yo tengo mi carro, mi departamento, estoy en la universidad, me va muy bien, pero no he podido nunca sostener una relación. Soy una persona muy distante con mis parejas, ¿no? O sea, quiero mejorar ese plano. Siento que hay algo en mi personalidad. Entonces, el psicoanalista siempre te dice, cuéntame tu historia familiar. Le dice, bueno, lo que pasa es que mi mamá viajó al extranjero y yo me quedé con mi papá. El psicoanalista te dice, bueno, la primera pareja que tiene un niño es su mamá. Entonces tu mamá te dejó. Y él dice, sí, pero a mí me criaron con mucho amor y más, además que yo no extraño a mi mamá. Bueno, lo que pasa es que, digamos, incluso cuando ellos dicen, a mí no me importa, a veces no sé si han visto esas personas que tienen una relación conflictiva con uno de sus padres, dicen, pero a mí no me importa, pero se les ve que les duele en su cara, ¿no? Si uno tiene la confianza suficiente, le dice, pues, ¿no? No creo, ¿no? Por cómo estás, digamos, lo que tu rostro refleja, ¿no? Sino que, claro, a veces uno se quiere ser fuerte y más, ¿no? Pero en el fondo sí le importa, ¿no? Le hubiera gustado que su madre esté, pues, en esos momentos, ¿no? En toda su infancia, ¿correcto? Entonces, entonces este joven, el psicoanalista le va a decir que es así con sus parejas porque como su mamá lo dejó, ¿no? Él siente eso, él tiene miedo de pasar eso otra vez. Entonces, por eso pone varias barreras. Ya no quiere nunca más sentir ese sentimiento de orfandad, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Miren, eso le dice a este chico que es muy independiente emocionalmente. Pero de pronto llega otro chico que más bien es lo contrario, es dependiente emocional. Su ex ya terminó, ya tiene chico, pero él la sigue llamando, va a verle y le dice que por favor vuelvan, que él la quiere, que la va a perdonar, que sin ella los días son insípidos, que no puede dormir, que no le encuentra sentido a nada, ¿correcto? Entonces ese psiquiatra le va a decir, cuéntame tu historia familiar. Y le va a decir, bueno, mis papás se separaron, mi mamá tuvo una nueva pareja, y como mi papá solamente me tenía a mí, tenía mis tías, yo me sentía más cómodo en la casa de mi papá, era como que el centro, en la casa de mi mamá, no, entonces decidí quedarme con mi papá, ¿correcto? Muy bien, entonces el psiquiatra, ¿no? El psicoanalista le va a decir, bueno, lo que pasa es que tu mamá te dejó y tú sabes, eso te dejó un sentimiento, y por eso, como sabes qué es que alguien te deje, no quieres dejar a tu chica, por eso te aferras, ¿no? Por eso te aferras, ¿correcto? Si se dan cuenta, ahí hay un problema, porque los dos pasan lo mismo, pero él puede predecir por qué de esa situación alguien sea independiente, muy independiente, hasta inhumano, podríamos decir, y el otro sea lo contrario, dependiente. ¿Ven? Como la astrología. Te dice que el Tauro es fiel, pero luego te sale con que el Tauro es también infiel. Por eso el psicoanálisis es también para Karl Popper una pseudociencia. Yo he conversado con psicólogos que me dicen, a mí me parece contundente, ¿no? La refutación de Karl Popper al psicoanálisis, ¿no? Muy bien. Método científico.
dijimos la semana pasada que había una suerte, ¿no?, de pasos para poder arribar a conocimiento científico, ¿correcto? Entonces, estimados jóvenes, ¿no? No hay o sea, supuestamente hay una serie de pasos, ¿no? Problema, hipótesis, contrastación. Paul Feyerabend escribió un libro que se llamó Contra el método. Y lo que defendió Paul Feyerabend es que, digamos, es mentira que haya una serie de pasos. Muchos descubrimientos científicos, estimados jóvenes, ¿no? A ver. Muchos descubrimientos científicos son descubrimientos azarosos, como el de la dinamita, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, Alfred Nobel estaba combinando ciertas cosas y ¡pum!, una pequeña explosión en su laboratorio. No es que él tuvo el problema, hipótesis y combinó tal elemento, entonces, por lo tanto, debe ocurrir esto, ¿no? Nada que ver, fue azaroso. O como aquella persona que, si no me equivoco, por las clases en la eh, creo que vendía telas o algo así, ¿no? Y entonces tenía una suerte de super lupa para ver si las telas tenían hebras finas y más. De pronto ya estaba caminando por la calle y se le cae eso en la calle. De pronto ve en esa lupa que cositas se movía. De pronto ve y no. Entonces comenzó a ver y descubrió los microorganismos. De nuevo, no es que él dijo hipótesis, de que existen microorganismos con un potente lente, podré verlo. Nada que ver. ¿Correcto? 2. 3. Esta persona es un ingeniero que le dio argumentos a la teoría del Big Bang, ¿no? Entonces, él estaba investigando otra cosa, pero de pronto el aparato para captar las ondas lo dirigió al cielo, como que apuntando al cielo, al espacio. Y de pronto sintió que había ondas, ¿no? Y luego se dio cuenta que esas ondas eran el eco de la primera gran explosión. ¿Correcto? ¿No? Entonces, no es que él dijo, si el problema, la teoría del Big Bang es cierto, ¿no? Si es que hubo una gran explosión, por lo tanto, deben haber ecos de esa explosión. No, fue azaroso. Entonces, ¿qué método hay ahí, jóvenes? En estos casos que les he contado. ¿Qué métodos hay? No hay un método, pues, ¿no? ¿Correcto? Ahora, entonces, ¿por qué la gente valora más la ciencia que otros tipos de saber? Por la efectividad. A ver, jóvenes, si ustedes se sienten mal, ¿prefieren ir a un chamán o a un médico? ¿No? Al médico, ya. ¿Por qué al médico? Porque es una ciencia. O sea, nosotros valoramos la ciencia por una cuestión pragmática, ¿correcto? No porque sea superior, ¿correcto? ¿No? Por una cuestión pragmática. ¿Estamos? Muy bien, entonces eso es lo que dice, la ciencia no posee una característica especial que la haga necesariamente superior a otras formas de conocimiento e interpretación de las cosas, ¿correcto? Por eso todo vale. En la investigación científica, todo vale. ¿Estamos? Muy bien. Y finalmente, jóvenes, el problema del progreso científico. Por ejemplo, para el Círculo de Viena, estimados jóvenes, la ciencia avanza verificando, acumulando. En el siglo XVIII teníamos a Galileo y a Newton, ¿no? En el XVIII. Luego en el XIX tenemos a Galileo, a Newton y a Darwin, ¿no? En el siglo XX a esos tres más Albert Einstein. En el siglo XXI vamos a tener más física cuántica, Heisenberg, Planck, Snoddertick, ¿no? En el siglo XXII y vamos, ¿no?, a ir acumulando, verificando.
Para Popper avanza, pero refutando lo contrario. Pero para ambos avanza, verificando y refutando. ¿Correcto? Thomas Kuhn no estaba de acuerdo. Ahora, para explicar, para que me entiendan a Thomas Kuhn, o sea, para que me comprendan, tengo que versarlos en un par de conceptos, jóvenes, ¿ya? No tienen por qué entender todo, o sea, no tienen por qué entender los conceptos de toda la explicación, pero sí la conclusión que voy a sacar, ¿ya? A ver, en Thomas Kuhn es clave el concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma, estimados jóvenes? ¿No? ¿Qué es un paradigma? Bueno, un paradigma es un modelo de explicación. Si yo suelto este celular y el celular cae, le pregunto a Aristóteles, ¿por qué cae? Aristóteles diría, porque el suelo es su lugar natural. En cambio, estimados jóvenes, si yo le pregunto a Newton por qué cae, Newton diría por la gravedad. ¿Correcto? ¿No? Entonces, modelos diferentes de explicación. Cuando un paradigma es aceptado por la comunidad científica, estamos en la ciencia normal. Paradigma aceptado por la comunidad científica. Hasta que aparecen problemas que la ciencia normal no puede explicar. Anomalía. Y para explicar estas necesitamos a la ciencia nueva. ¿Correcto? Profe, no entiendo nada de lo que está hablando. Ya, pongamos un ejemplo. A ver. Ptolomeo, paradigma de Ptolomeo, geocéntrico. La Tierra es el centro del universo y los planetas orbitan en una circunferencia perfecta. Si orbitan en una circunferencia perfecta y Júpiter está a esta distancia de la Tierra y luego está acá, pregunta jóvenes, ¿Júpiter se encontrará siempre a la misma distancia de la Tierra, sabiendo que la órbita de Júpiter es un círculo perfecto? ¿Qué dicen? Si la órbita de Júpiter es un círculo perfecto, eso quiere decir que Júpiter acá, en este punto, en estos dos puntos, estará a la misma distancia. ¿Segura, Ruth? Porque el radio es equidistante en una circunferencia, ¿correcto? Así es. O sea, teóricamente decía eso Ptolomeo. Sin embargo, supongo que Ruth ya está enterada de la astronomía y sabe que Júpiter no está a la misma distancia de la Tierra, siempre. Así es. O sea, comenzaron a ver que Júpiter a veces está más cerca y otras veces está más lejos. Entonces, ¿pero cómo? Si supuestamente su órbita es circular. Y luego es que pasa con Marte, pasa con varios planetas, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Entonces luego vino Copérnico. Y Copérnico dijo, bueno, no es la Tierra, sino el Sol, y no es el centro del sistema solar, o sea, del universo, es del sistema solar. Uno. Y dos, los planetas orbitan en una elipsis, ¿no? ¿Correcto? Entonces, claro, cuando la Tierra está acá y Júpiter acá, está más cerca, pero cuando está acá y luego acá, están más lejos, ¿correcto? Es decir, si Ptolomeo podía explicar 1000 fenómenos, pero no podía explicar 50, Copérnico explicaba 1050 fenómenos. Los 1000 que explicaba él, más los 50 que no explicaba. Ustedes como científicos, ¿a quién elegirían? ¿A Ptolomeo o a Copérnico? Sabiendo que Copérnico explica más. A Copérnico. Muy bien, entonces, dejar a Ptolomeo y pasar a Copérnico, esa es una revolución científica. Ya. He explicado todo esto para que entiendan lo siguiente, jóvenes. Copérnico acumula conocimientos respecto de Ptolomeo, parte del mismo supuesto de que la Tierra es el centro del universo, orbitan en una circunferencia perfecta, o parte de un nuevo paradigma. ¿Qué dice? O sea, Copérnico siguió los lineamientos de Ptolomeo,
No. O sea, eso de que hay un carrito y que el primero le empuja a él y después él, mentira. Cambian de carro, ese es otro carro. Son otras ruedas. Es otro carro. Es otro paradigma. Entonces, la ciencia no es acumulativa. La ciencia, veamos acá, Thomas Kuhn no está de acuerdo con esta perspectiva. Para él, la investigación en ciencia no es lineal ni acumulativa, sino que más bien se constituye a partir de grandes saltos o cambios a los que denomina revoluciones científicas. Revoluciones que llevan a la comunidad científica de un paradigma a otro, de Ptolomeo a Copérnico, de Aristóteles a Galileo y a Newton. Y luego, por ejemplo, a Einstein, ¿no? Luego a la física cuántica, ¿no? La geometría no euclidiana no parte de los axiomas de Euclides, ¿no? La distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, ¿correcto? Por ejemplo, para Newton, ¿no? Digamos, está acá y para que esto pase a otra órbita debe pasar por un punto medio. Digamos, para Max Planck, eso no es así. Sin punto medio puede pasar. La partícula puede estar en cualquier parte. O como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto, viola el principio de no contradicción. ¿Correcto? Entonces es otra lógica. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto en la clase? ¿Qué es una conjetura? ¿No, Valeria? Justamente eso, una conjetura, ¿no? Es un concepto de Popper, ¿cierto, Valeria? A ver, lo primero que te quiero preguntar es eso. Sí, ya. Justamente la ciencia es una conjetura porque suponemos que todos los metales se dilaten porque aún no encontramos un metal que no se dilate. O sea, no es una verdad a secas, ¿correcto? Es una hipótesis que aún no ha sido refutada ya. Esa es una conjetura, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacen los científicos? Lanzan conjeturas, como por ejemplo, Semmelweis, ¿no? Dijo, a ver, ¿recuerdan ese ejemplo? Mueren más en el pabellón A que en el pabellón B. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué mueren más en tal pabellón y en este otro no? Bueno, primera conjetura, podríamos decir, porque va un cura. Hizo que no vaya el cura. Se refutó eso. Segunda conjetura, ¿recuerdan? Que se laven las manos, ¿no? Entonces, hasta ahora eso no se ha refutado, ¿correcto? Solamente quiero que vean, jóvenes, que a pesar de que muchos saberes no son pseudociencia, influencian a muchas personas. ¿Han visto jóvenes pegados en los postes de luz eléctrica amarres de pareja? Loretana del amor, volverá aquí en 7 días y llorando. ¿Han visto esas publicidades? Muchas, ¿no? Ahora, ¿por qué, Valeria? Entendamos. Supongo que porque cuando una persona está triste de amor, está desesperada y quiere recurrir a cualquier cosa. Por lo tanto, haz un amarre con esa persona. Ya trae una foto, un cabello, no sé, y vamos a hacer un amarre. ¿Y qué pasa si el amarre no funciona? Entonces ella dice, ah, no, lo que pasa es que él ha hecho un contramarre primero, ¿no? Digamos, ¿no? Una vez leí en una investigación sobre este tema que había una persona que había pagado para hacer un amarre y que a los 5 años se había aburrido de esta persona, ¿no? Y pagó para que le hagan
un desamarre. O sea, lo contrario, ¿no? Lo contrario. Y muchas veces esas personas, cuando van, le dicen, ah, mira, alguien te ha hecho daño, dice, ¿no? Te han querido hacer daño. Entonces es como que, no sé, pues un juego de fuerzas, un mago contra otro, ¿no? 500. Por ejemplo, Gianmarco, el fin de semana pasado estaba bicicleteando con mi pequeña hija y pasamos por una feria, ¿no? De campesinos, algo así. Y bajábamos a comer helados y vimos, yo vi un lugar donde había bastante gente esperando y me dio curiosidad, ¿no? ¿Qué será esto? Dije. Y, estimados jóvenes, eran para que te lean las manos, para que te lean la coca, para que te hagan baño de florecimiento y más. Para que vean que, aun cuando no es ciencia, eso está enquistado en la sociedad peruana. Muy bien, jóvenes, ahora sí hemos terminado la clase. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Nos vemos, jóvenes.